Tardes, mi nombre es Cristina Marín y junto con mi compañero Osvaldo León les vamos a presentar lo que es el tema número uno, titulado El cambio proactivo anticipándose a la disrupción del mercado. Este tema nos invita a reflexionar sobre cómo las organizaciones modernas pueden prepararse para el cambio antes de que el cambio las obligue a reaccionar. Mi jefa siempre dice esta frase de tienes que ser reactivo pero también tienes que ser proactivo. Entonces, bueno, en otras palabras, este tema se trata de cómo pueden pasar de adaptarse a liderar. A lo largo de esta exposición veremos su definición, los modelos teóricos de lo que sustentan, sus implicaciones en la arquitectura organizacional y algunos ejemplos prácticos. Hoy vivimos en un entorno empresarial conocido como VUCA, por sus siglas en inglés, volátil, incierto, complejo y ambiguo. En este contexto, las empresas se enfrentan disrupciones constantes, avances tecnológicos, como lo bien conocemos, como lo que han escuchado y seguiremos escuchando, inteligencia artificial, transformaciones en los hábitos del consumidor, tensiones económicas globales y competencia digital cada vez más intensa. En un entorno así, el cambio ya no es una opción, sino una obligación. Pero las organizaciones más exitosas son aquellas que se anticipan, observan el entorno, identifican las tendencias y se preparan antes de que las circunstancias los obliguen a actuar. Como dijo Peter Drucker, la mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Este pensamiento es la esencia del cambio proactivo. Ahora, el cambio proactivo. El cambio proactivo puede definirse como la capacidad de una organización para adaptarse a estas fuerzas que mencionamos anteriormente, las fuerzas del entorno, ya sean tecnológicas, sociales, económicas o culturales, y realizar transformaciones antes de que los acontecimientos lo exijan. Por eso la mayoría de las empresas hacen como una planificación, bueno, obviamente hacen una planificación anual. En el caso de la mía hacemos una trimestral para ver exactamente cuáles son las cosas que tenemos que cambiar o que debemos mejorar o tener presentes de que van a pasar durante este trimestre del año. También se le realiza obviamente lo que es la planificación mensual o incluso semanal, depende del área en la que estén, pero esta planificación trimestral y anual yo creo que es una parte muy importante del cambio proactivo. Por lo menos en mi organización sabíamos que íbamos a realizar un cambio en la plataforma que se utilizaba. Ese cambio se realizó en un periodo de un trimestre en el cual se hizo toda la parte de la data, la parte de la línea de marketing, de los correos que se le iban a enviar a las personas. Entonces todo esto es un cambio proactivo, ya que estamos viendo que esa plataforma estaba mucho más actualizada y que al final de cuentas sería un buen cambio para los miembros de la empresa. En cambio, el cambio reactivo corresponde a algo que estamos muy acostumbrados y que sabemos que suele pasar, lo que es una crisis o un problema. Es ese cambio que tienes que tener ya sí, porque pasó algo cambió en el mundo y es algo que honestamente no podemos controlar. Simplemente es cuestión de adaptarnos rápido, solucionar, lanzar lo que sea que tengamos que lanzar, ya sea una campaña de marketing o tengamos que hacer algún cambio, alguna modificación, es parte de la vida en cualquier tipo de trabajo que tengan. Pero si nos vamos al cambio proactivo, este cambio parte de una visión estratégica y es un liderazgo que promueve a lo que es la innovación continua. Según Commons y Worley, el verdadero cambio implica modificar los aspectos centrales del sistema organizacional, lo que es la cultura, la misión, la estructura y la estrategia. También John Carter nos recuerda que toda transformación comienza creando un sentido de urgencia y termina consolidando nuevos hábitos organizacionales. También Kurt Lewin, en su modelo de descongelar, cambiar y recongelar, explica que el cambio requiere preparación, acción y consolidación. Uno siempre hace su planificación primero, se prepara, distribuye las tareas, ve más o menos qué tenemos que hacer para lograr ese cambio. Luego viene la acción, que es hacer todas esas tareas que dijimos que íbamos a hacer. Y luego la consolidación, ver si efectivamente esas tareas se cumplieron, no se cumplieron, qué se puede mejorar y qué hay que accionar para lograr que el cambio se cumpla. Entonces, en conjunto, todos estos autores nos muestran que el cambio proactivo no ocurre de manera espontánea, requiere planificación, liderazgo y visión. Son estos factores que impulsan el cambio proactivo. Para que una organización logre ser verdaderamente proactiva ante la disrupción, deben alinearse varios elementos fundamentales. Primero, tener una cultura organizacional que sea flexible, que promueva la innovación, la creatividad, el aprendizaje constante. Algo que me gusta mucho de la empresa donde estoy ahorita es que ellos siempre nos comunican que podemos ir a eventos que ellos tienen para formación profesional, que podemos aprender cosas nuevas. Por lo menos mi empresa tiene varios eventos que son de marketing y me encanta ir a esos eventos porque aprendo bastante. Entonces, estar en un ambiente donde te promuevan el que crezcas, el que sigas aprendiendo, es algo que, sobre todo en el área donde estoy yo, realmente ayuda mucho con la parte de la creatividad.
Tenemos el número 2, que sería el liderazgo visionario. Es este liderazgo capaz de anticipar tendencias y guiar a los equipos hacia el futuro. Por eso siento que es importantísimo el hecho que estemos estudiando una maestría en gerencia, ya que no es lo mismo liderarte a ti mismo que liderar un equipo. Y cuando tienes un buen líder en un departamento, hace la diferencia completamente. Tenemos el número 3, la gestión del talento, donde se fomenta la autonomía, la colaboración y la capacitación. Porque hay managers que también quieren tener todo para ellos, no quieren distribuir las tareas, y tienes un equipo que es talentoso, un equipo que necesita de ti para liderarse, pero que está completamente capacitado, estás ahí por una razón. Entonces es increíble cuando realmente se gestiona correctamente el talento humano. Y por último, tenemos el número 4, que es la tecnología e inteligencia del mercado. Esto es lo que permite identificar oportunidades y riesgos a tiempo. Entonces no es lo mismo ser reactivos en una crisis cuando puedes ir identificando que, no sé, por lo menos lo de las tarifas. Las tarifas se advirtió hace mucho tiempo, estamos viendo qué está pasando, ahorita hay varias empresas que están sufriendo un poco, pero es algo que no necesariamente pudimos haber evitado, pero puedes tener las medidas considerables para saber que, hey, en unos 3 meses esto va a ser diferente, debería ser un ajuste de precios o debería ver qué otras alternativas puedo ofrecer a mi mercado. Entonces, el cambio proactivo no depende solamente del líder, sino de una estructura y cultura que permita que las ideas fluyan y las decisiones se tomen con agilidad. Ahora pasando en esta lámina tenemos los casos de estudio o los casos de uso. Los casos de uso que podemos encontrar o los casos de estudio que podemos encontrar son variados dependiendo del impacto que tenga la empresa en el globo o en el contexto del panorama en el que se desenvuelve. En este caso, mediante mayor capitalización y mediante mayor impacto tenga la empresa a nivel global, puede tener, dependiendo del contexto socioeconómico, que cambie o se innove o que haya un nuevo paradigma que exista dentro del ecosistema, puede tener una grandísima rentabilidad o puede tener una rentabilidad en decremento, es decir, una rentabilidad en picada. Los casos de estudio que vamos a exponer son de empresas de tecnología como Adobe y Netflix. ¿Por qué estos dos casos de uso? Porque las empresas de tecnología hemos experimentado, por lo menos en los últimos 30 años, debido al boom de la .com, el boom de los medios audiovisuales, los servicios de software y últimamente la inteligencia artificial, hemos visto que la tecnología como tal, las empresas de tecnología continuamente tienen que reinventarse para poder concebir un impacto o poder conllevar un impacto en la empresa, en su panorama y en el entorno donde ellas compiten. Por ello, las empresas de software normalmente se ven que son las más cotizadas en el mercado. También porque ofrecen un servicio que es novedoso y ofrecen un servicio que a la hora de rentabilizar a nivel de arquitectura se rige más por las horas hombre o por las horas de tecnología y por los precios de innovación que normalmente suelen ser muchísimo más caros, muchísimo más baratos de producir de lo que realmente son de vender, y por ello la rentabilidad de la empresa, de acuerdo al entorno que es cambiante, se puede ver muchísimo más notoria. En este caso tenemos dos casos. Tenemos el caso de Adobe y tenemos el caso de Netflix. Adobe en los 2000 detectó la tendencia de software como servicio antes que sus competidores y pasó de vender licencias a ofrecer su producto mediante suscripción en la nube. En este caso tenemos una decisión que es arriesgada. Sin embargo, debido a la calidad del producto que ellos estaban ofreciendo, debido a que había un boom de las nuevas tecnologías de software, pegaron un salto en lo que sería la rentabilidad de la empresa. Por tanto, ellos cambiaron todo su producto y organizaron toda su arquitectura proactiva en función de ofrecer este nuevo servicio. Y Netflix, que también pegó el boom en los 2000, que originalmente ellos en los 90 vendían un servicio por DVD por correo, y ellos se anticiparon al auge del streaming debido a los medios de producción audiovisuales, debido a que antes se publicaban películas, antes también se publicaban series, pero de muy
muy baja calidad, también YouTube y ese tipo de plataformas de medios audiovisuales tuvieron que ver en este nuevo panorama. Ellos anticiparon el auge del streaming y posteriormente a la producción de contenido original. Entonces, tenemos estos dos casos en los cuales tenemos que, mediante el panorama que haya en el mundo o en el ecosistema donde se desenvuelven, tuvieron que acomodarse en el mercado para poder seguir subsistiendo. Que en estos casos, como ya expliqué antes, en la empresa de tecnología es muchísimo más rápido de lo que realmente se desenvuelven en otras empresas por causas más que evidentes, porque hubo una aceleración en las innovaciones tecnológicas. En este caso, en el ámbito latinoamericano, debido a otro contexto, como en el caso de la pandemia, muchas empresas empezaron a digitalizarse y eso generó también otro boom y también otra nueva forma en la que ahora estamos viviendo, por lo menos la empresa de delivery que antes no existía, por lo menos aquí en Venezuela, y debido a la popularización de esta empresa, o por lo menos no era tan reconocida, y debido a la popularización de estos nuevos ecosistemas digitales, comenzaron a formarse estas aplicaciones que hasta el día de hoy, a pesar de vivir con normalidad, ya estas herramientas quedaron fijas en el mercado actual, debido al boom y a la rentabilidad que generaron. Para evaluar lo que serían los retos e implicaciones de una arquitectura proactiva, primero tenemos la resistencia al cambio. La resistencia al cambio cuando los empleados o los líderes prefieren mantener lo conocido o prefieren no mantenerse fuera del statu quo por miedo a la pérdida. Tenemos el costo de la transformación, tanto tecnológico y especialmente como humano, porque al final ellos son los que hacen el trabajo. La falta de liderazgo o visión estratégica que impide ver más allá del corto plazo y no permite ver o disuadir una realidad más, por decirlo de mayor forma, perceptiva, y una dificultad para medir resultados inmediatos, ya que la innovación muchas veces rinde frutos, como ya dije anteriormente, a largo plazo. Tenemos los beneficios de un cambio proactivo. Tenemos la primera, que es mayor adaptabilidad. Puede ser ante crisis o cambios imprevistos, como yo dije anteriormente con los casos tecnológicos en anteriores láminas. La ventaja competitiva frente a empresas que reaccionen tarde. Tenemos reacción del talento, porque las personas disfrutan de estas culturas innovadoras. Puede ofrecerse una nueva oportunidad para despertar nuevo talento o para despertar una nueva ambición en personas cuya pasión se basa en descubrir este nuevo tipo de funciones o de nuevas innovaciones. Y tenemos la conexión más profunda con el mercado y con sus clientes. Hay que tener en cuenta que estos 4 beneficios nos llevan a que ser proactivo convierte el cambio en una oportunidad de crecimiento y no en una amenaza. Siempre hay que ver el cambio siempre hay que ver el método proactivo no como una amenaza, una quiebra, sino de que vivimos en un mundo con constante innovación, en constante cambio, y hay que de alguna forma ofrecer una nueva distinción que nos separe del resto. Con esto nos llevamos a la relación con la arquitectura organizacional. Tenemos que la arquitectura organizacional se basa en 3 bloques principales. Tenemos la cultura, la estructura y la estrategia. Tenemos que una empresa se basa en la cultura que tengan los trabajadores con respecto a cómo se desenvuelve en la empresa. Es decir, cómo ellos ven su cultura organizacional, cómo ellos se comportan dentro de la organización y cómo ellos delegan tareas dentro de la organización. Aunque eso nos lleva a la estructura. La estructura es cómo se dividen las tareas y los roles y cuáles son sus comunicaciones entre ellos y cómo se dividen estas infraestructuras. Esto se puede ver tanto lo operativo, se puede ver tanto en el recurso que contenga la empresa,
Y se puede también ver en el capital humano, que es el que desempeña las funciones dentro de la empresa. Y son los que designan los roles tanto operativos como tecnológicos. Estoy haciendo un especial énfasis en el capital humano porque la estructura tecnológica y la estructura en particular es extremadamente importante porque ellos son los que definen obviamente el producto o la herramienta o el medio por el cual se diversifica la empresa, ¿no? Pero el capital humano al final es la que toma la decisión y la que toma el pensamiento crítico de cómo invertir en estas áreas y la que determina cómo manejarse de una forma más eficiente para poder conllevar los resultados esperados. En este caso nos llevamos a la estrategia con los resultados esperados. La estrategia es la forma en la que vamos a modificar la estructura y la cultura. Es decir, siempre tiene que existir una brecha de innovación dentro de la cultura organizacional. Siempre tiene que haber un indicio de un cambio dentro de la estructura, un cambio dentro de la cultura, por lo cual la estructura no puede ser cuadrada, sino tiene que ser más circular. Siempre tiene que fluir ideas, siempre tiene que fluir innovaciones que pueden llevar a un impasse de construir una nueva función, una nueva arquitectura, algo que puede verlo alguien dentro del bloque, pero por las incapacidades de la estructura y de la cultura no sea capaz. Por lo tanto, siempre es importante, si no es lo más importante, mantener la brecha entre el impulso de mantener la innovación. Por eso llevamos a cabo que en el marco de la arquitectura organizacional, el cambio proactivo implica rediseñar los pilares fundamentales de la empresa. La cultura debe favorecer la flexibilidad. La estructura debe ser menos jerárquica y colaborativa. Y la estrategia debe orientarse hacia la innovación constante. De esta manera, el cambio proactivo no es solo reaccionar ante el mercado, sino es como la frase que dice aquí, reconstruir la organización desde dentro para estar siempre un paso adelante. En esto vamos a seguir en esto concluimos la presente presentación con una frase. En tiempo de cambio, quienes se anticipan liderarán el futuro. Una frase muy englobativa para embarcar todo lo que fue la presentación. Y dejamos no solamente este cambio, sino una apertura a debate con la siguiente pregunta. ¿Qué empresas venezolanas creen ustedes como espectadores o como público que están anticipando la disrupción del mercado y cómo lo están logrando? Es decir, cómo estas empresas anticipan los cambios que están por venir, puede ser de cualquier tipo tecnológico, puede ser cualquier tipo operativo, lo que ustedes quieran, y cómo disrumpen el mercado venezolano. Bueno, sin nada más que decir, muchas gracias.